sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Celebrar que hoy es el día de resurrección, el domingo de resurrección. Así que Cristo ha resucitado, no se quedó en la tumba. Resucitó para que nosotros pudiéramos pasar de las tinieblas a la luz, ¿no? Y pudiéramos tener vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, como Jesús, ¿no?, le costó, y el fruto de su aflicción fue la victoria contra Satanás, la victoria contra el pecado y la victoria para nosotros, para que podamos tener victoria también, ¿no? Aunque a veces nos podemos hacer de las nuestras, pero podemos tener victoria en el Señor. El Señor se humilló hasta lo sumo, pero Dios le ensalzó hasta lo sumo. Y está sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla, el que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que Él descendió hasta lo más hondo. Hemos escuchado el pozo, pues el Señor bajó a ese pozo donde nosotros no podíamos salir. Era imposible, no había salida. Los augurios de nuestra vida era destrucción, muerte, sin esperanza. Pero el Señor descendió hasta lo más bajo para levantarse y levantarte a ti y a mí, de nuestra situación, de nuestras miserias, de nuestro pecado. Cuando el Señor fue crucificado, hubo diferentes cosas, algunas cositas que rápidamente vamos a hablar, porque el hecho de la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús es el hecho histórico, nunca antes ha habido otro como Él. Es la historia más fascinante y más gloriosa que el hombre puede escuchar. Algunos lo entendemos, otros no lo entienden, ¿no? Dice en Mateo 27, 45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. A plena luz, de repente hubo tinieblas. El Señor estaba entregando su vida y luego Él más adelante dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa representación de la naturaleza habla de la oscuridad que estaba sobre Jesús. Y Él mismo da a entender que su Padre le había desamparado. Ahora estaba frente a una realidad donde todo el peso del pecado de los hombres, donde toda aquello que nos separaba de Dios era cargado sobre sus hombros. Y entonces Él clama, ¿por qué me has desamparado? Es curioso porque Jesús nunca se quejó del sufrimiento, del dolor. No se quejó de que pasó hambre, de que se burlaran la gente de Él, porque cuando estaban en la cruz dice que le escarnecieron los fariseos y los ancianos. Y le decían, si eres hijo de Dios ahora, si eres el rey de Israel, bueno, desciende de la cruz y entonces creeremos. El menosprecio, no se quejó del menosprecio, de la burla, no se quejó del sufrimiento, del dolor, se quejó porque su padre le había desamparado. Era su preocupación que su padre no estaría con él en ese momento. Ay, hermanos, si a nosotros nos preocuparía más que el Señor no estaría con nosotros que cualquier sufrimiento, que cualquier circunstancia. Ahora, si ponemos el valor, las circunstancias, el sufrimiento, las pegas, las dificultades del camino cristiano, aunque las victorias y el desarrollo y el propósito de Dios en nuestras vidas van avanzando y vamos venciendo, pero no nos debería preocupar tanto el dolor, la soledad,
la incomprensión de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Nos debería de preocupar que nuestro Padre no estaría con nosotros. Eso nos debería preocupar. Que no sentimos la presencia de Dios, que no vemos a Dios, que parece que ¿dónde está Dios? Esa conexión vital que necesitamos con Dios. Todo lo demás no es tan preocupante cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Y el otro día decíamos en la reunión de oración, ¿no?, que decía una hermana muy conocida, que al que Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios te basta a ti, a mí. Todo lo demás es secundario. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y a veces interponemos, ¿no?, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros retos, nuestra enfermedad, lo intercambiamos por la presencia de Dios. Y bueno, no tiene por qué ser así. También hubo algo, ¿no?, que el velo del templo se rasgó, Mateo 27, 51. Dice que el velo del templo se rasgó cuando Él entregó su espíritu, pues, la lectura con anterioridad. Así que ese velo del templo se rasgó. O sea, había elementos de un testimonio sobrenatural en la muerte de Jesús. Y que algo ahí estaba trascendiendo para algo en concreto, que era nuestra propia vida. Y los judíos que le crucificaron, cuando fueron al templo, dirían, ¿y cómo que este templo está rasgado, este telón? Porque era lo que hacía separación del lugar santísimo del lugar santo. Solamente en el lugar santo podían entrar los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año, con sangre. Eso habla de la sangre de Jesús. Cuando Jesús entregó su espíritu, entonces el velo del templo se rasgó. Eso es que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Separados de Dios, y ahora Dios está muy cercano, accesible, pronto para ayudarnos a descubrirle. El velo del templo se rasgó. Pero también dice que la tierra tembló. O sea, ¿qué hecho más significante? Que la tierra también tembló en ese momento. Algo había acontecido ahí, ¿no? El sol se oscurece, el telón del templo se rasga de arriba abajo y hay un temblor. Y dice que también las rocas se partieron. Cuando leemos otros textos, los que estaban allí en la cruz, entendieron que algunos de los que le custodiaban dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Porque todo lo que ellos estaban visualizando y viendo era la evidencia de que ese hombre que estaba muriendo en la cruz era Hijo de Dios, porque estaba aconteciendo cosas milagrosas, extraordinarias. Así que creyeron los mismos que le estaban crucificando. Pero también dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Cuando Jesús resucitó, salieron cuerpos de creyentes de los sepulcros y salieron a la ciudad. Eso es evidente de que esa muerte de Jesús trajo la victoria sobre la muerte del hombre. Así que fue evidente, ¿no?, a toda Jerusalén ese hecho histórico de ese Jesús que venía con un significado espiritual, con ganas de salvar a los hombres. Así que algunos se encontraron con su amigo, con su vecino, con su padre, con su hijo, que había muerto quizás hace 2, 3 años, y se encuentran con ellos. Y todo porque Jesús murió y resucitó. La evidencia
de la muerte y resurrección de Cristo es algo que es muy fuerte, ¿no? Y la gente temió en gran manera y vemos que pues las evidencias son notables y nadie podría haber dicho que Jesús no había resucitado. Pero bueno, vemos en el texto bíblico que después de que él entraría en el sepulcro Jesús, muchos quisieron cerrar la boca de los guardias de todo lo que había acontecido. En Mateo 28 dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esta María Magdalena, que Dios la había liberado poderosamente, y otras mujeres, según otros textos de Lucas y Juan, había más mujeres, y esta María Magdalena estuvo en la cruz mirando a su maestro, ¿no? De las pocas personas que estuvieron ahí en la cruz, porque todos los demás huyeron, ¿no? Huyeron, perdiendo la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros podemos perder la esperanza? Pero para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar el lamento en baile, el manto de cilicio en manto de alegría. Él puede transformar y cambiar toda desesperanza, desilusión, frustración, desencanto. Y cuando miramos al que ha resucitado, podemos ver que Él vive, y vive para también extender su mano y ayudarnos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y aquí vemos que habla también de ese, y hubo un gran terremoto. No era pequeño, fue un gran terremoto. Jerusalén seguramente tembló, se sacudió. Y dice que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando allí donde estaba la tumba, removió la piedra. En Marcos dice que era una piedra muy grande, de tremendo peso, 3-5 toneladas. Era una piedra muy grande, por lo tanto el ángel dice que la movió. Y dice que el ángel se sentó sobre ella, se sentó sobre la piedra. ¿Os imagináis esa figura pintoresca? Un ángel está sentado sobre la piedra de la tumba de Jesús. Así que no está de pie, no está así, ¿no? No está sentado, es como una figura plácida, de descanso, de una representación de bonanza, de paz. Cuando una persona se sienta, ¿no? Pues así el ángel disfrutó de esa resurrección y estaba allí frente a las mujeres, pues diciéndoles que, para decirles eso, que el Señor ya había resucitado, ¿no? Es una figura placentera en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta tensión, de tanta angustia. Vemos ahí los que iban de camino de Maús, que estaban desesperados. Jesús mismo se acerca a ellos y les va abriendo los ojos y enseñándoles la Escritura para que ellos se darían cuenta, ¿no?, que la muerte y resurrección era el cumplimiento de la profecía. Y de repente los discípulos que iban camino de Maús despertaron, ¿no?, y empezaron a sentir el gozo, la alegría y la transformación en medio de las mismas tinieblas. Y Dios es un Dios que es experto en visitarnos cuando tú estás en tinieblas. Él se quiere acercar con su delicadeza, con su paz, para darte palabras de aliento y de ánimo y mostrarte una nueva andadura en tu vida, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere. Dice que el aspecto del ángel era como un relámpago, versículo 3 del capítulo 28 de Mateo.
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, la reacción, la presencia de este ángel hizo que los guardas se quedaron como muertos. La gloria de un ángel hace que los creyentes resplandezcan y los impíos a veces tengan que temblar y quedarse como muertos frente a aquel que tiene luz, ¿no? Y de miedo de él los guardas se quedaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí tenemos la historia también de cómo el Señor se aparece a María Magdalena de camino y le dice el ángel que vaya a Galilea y que cuente a los demás lo que había visto. Por otros textos sabemos que no le creyeron. Fueron allí y que el Señor ha resucitado y no daban crédito, no le creyeron. Es curioso que Jesús constantemente habló de su muerte y resurrección. Las profecías apuntaban del Antiguo Testamento a que el Jesús iba a morir y resucitar para traer el reinado que todos esperaban, un reinado espiritual. Pero no le creyeron. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas y seguimos sin creer? Cuando es todo tan evidente, ¿no? ¿Cómo no vamos a creer en todo aquello que el Señor nos ha hablado? Pero hay esa flaqueza en el corazón del hombre que, a pesar de que muchas veces hemos experimentado su cercanía, su presencia y su ayuda, hay momentos en que podemos dejar de creer cuando es tan real lo que Él nos ha venido diciendo, ¿no? Por ejemplo, en Lucas, el texto de Lucas, cuando habla de la resurrección, Lucas 24, le dice a las mujeres, este es uno de los textos que nos da alegría, ¿no? Escuchar, ¿no? Dice que, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿Por qué busquéis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Luego sí, entendieron, ¿no? Versículo 8 dice: entonces ellas, María Magdalena, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y leemos en el 11 que esta noticia era una locura para las palabras de ellas y no lo creyeron, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para que podamos cerciorarnos de todo el consejo de Dios en la palabra de Dios y toda palabra profética, para acordarnos que Él sigue siendo el mismo y que realmente sus promesas se cumplirán y su palabra se cumplirá, ¿no? Hay algo interesante en el relato de Juan, capítulo 20, de la resurrección. Estamos viendo hoy en día en las noticias, en la televisión, que bueno, hay muchas procesiones, hay muchos mensajes. Yo creo que todos discernimos que detrás de tantas procesiones, tantos nombres de santos, de esto, de aquello, lo otro, detrás se esconde un mensaje un poco oscuro.
pero Jesús ha resucitado, esa es la cosa. Y en vez de tristeza, en vez de cosas hay que, pues hay alegría, ¿no? Porque el Señor ha resucitado. Bueno, vemos que aquí está 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a que amaba Jesús. Aquí está Pedro y Juan, cuando ellos van a la tumba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Así que ellos mismos querían saber de primera mano a ver si el sepulcro estaba vacío o todavía Jesús estaba ahí. De todas formas, también aquí se ve que les costó también a María Magdalena entender que no sabemos dónde le han puesto el cuerpo. No sabemos dónde está el cuerpo. Sabemos que el cuerpo glorificado del Señor era un cuerpo que traspasaba los límites de lo físico y se presentaba en un lugar, en otro, sin tener que usar medios de locomoción, porque su cuerpo era un cuerpo glorificado. Ya no era un cuerpo deteriorado y en el que iba a pasar la muerte, sino era un cuerpo glorificado. Y dice que corrían Juan y Pedro, ¿no? Fueron corriendo. Cuando tú vas corriendo a alguna parte es porque tienes prisa para encontrarte con alguien, sobre todo si llegas tarde, ¿no? No va a ser que se haya ido. Pero fueron corriendo. Pero iban los dos juntos corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea que Juan, que está escribiendo este libro, dice que fue más a prisa que Pedro, así que Juan le ganó la carrera a Pedro, ¿no? Bueno, sería porque era más joven, ¿no? Pero el caso es que la ganó. Llegó el primero, él. No quería las cosas de primera mano. Y llegó el primero al sepulcro. Cuando tenemos interés por algo, pronto debemos y sobre todo pronto debemos de ir al Señor. No perdamos el tiempo. Hay que ir rápido a la presencia de Dios. Hay que ir pronto. Hay que buscar al Señor, ¿no? No lo podemos dejar para mañana. Hoy es el tiempo. Mañana pues seguiré corriendo y buscando. Pero hoy es el tiempo de buscar también a Dios, ¿no? No lo dejemos para mañana. Y bajándose, llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. A Simón Pedro tenía un carácter más impulsivo. A Juan le bastó con mirar desde fuera y dijo, aquí no está, Pedro quiso entrar allí. Y todos reaccionamos de diferente manera, ¿no? Así que luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Dice que el sudario no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es significativo este detalle, ¿no? Porque cuando Jesús allí mismo resucitó, cogió el sudario, lo enrolló él mismo, o sea que Jesús era ordenado, no salió y lo dejó todo tirado, sino resucitó y dejó el lienzo ordenadito, se tomó su tiempo, no sabemos en ese momento qué hizo, pero tomó su lugar en ese lugar y lo enrolló, enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo y había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Así que cuando vio, creyó. Jesús dijo, bienaventurados los que creéis sin haber visto. A veces pensamos que todo tiene que ver con lo que veo, pero
La fe, dice Jesús, que es bienaventurado más bien el que cree sin haber visto. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Nosotros no estuvimos en la tumba, no vimos al ángel, no estuvimos en la resurrección, en la cruz, no estuvimos contemplando ese tipo de características naturales que ocurrieron, pero sin embargo, déjame decirte que tú eres bienaventurado si crees sin ver. Y bienaventurado es una persona que le va bien. No todo lo entendemos, no todo lo podemos visualizar, recibir cierta información para la fe, pero sí necesitamos creer. Así que vio y creyó. Santiago también, hasta que no vio las llagas de Jesús, no creyó. Y es verdad que testimonios de visualización son importantes, pero hay veces que no tenemos referencias. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las promesas de Dios, de su muerte y resurrección en favor nuestro, es algo que nos determina la importancia de seguir creyendo a pesar de que nuestra mente es incapaz de asimilar toda la gloria que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la resurrección es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. El Señor se apareció por lo menos 12 veces a sus discípulos, de diferentes maneras. Y ver cómo el Señor alentó, animó a sus discípulos y les preparó para que ellos fueran los que llevarían el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Y predicarían en Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén tuvo un tremendo avivamiento, ¿no? Por estos hombres que ya firmados sus corazones tenían una verdad ahí en lo más íntimo de su alma, de su espíritu, y fueron capaces de hacer lo que no podían hacer en sus tristezas, en su falta de fe y en su falta de conocimiento, ¿no? Hasta que no entendieron. Entonces, Jesús estuvo apareciendo durante 40 días, ¿no? Antes de ascender a los cielos. El trabajo de Jesús fue afirmar, consolidar, animar a los que habían perdido la confianza y decirles, ¿no? Como dice luego en Lucas, uno de los que yo aquí os envío, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el trabajo de Jesús en los días de resurrección. Y luego ya ascendió al cielo, ¿no? Cuando ya había hecho. Pero él dijo que enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con ellos para hacer esa labor y ese trabajo. Así que la resurrección es, y la muerte y resurrección tiene muchos beneficios, ¿no? La muerte de Jesús tiene muchos beneficios y eso lo deberíamos de saber nosotros. ¿Qué beneficios tengo yo con la muerte de Jesús para creer, perseverar, permanecer, seguir hacia adelante con las interrogaciones, las dificultades, otros aspectos que impiden que yo pueda seguir hacia adelante, ¿no? Hay muchos beneficios. Uno de los beneficios es que Jesús dijo, si yo no me fuere, entonces no enviaré el Espíritu Santo. Así que la muerte, resurrección y ascensión al cielo hizo posible que el Espíritu Santo estaría con nosotros, es el consolador, el paracletos, el ayudador, el guía, el que tiene todos los beneficios para que nosotros pueda nuestra vida poder ser equipada y fortalecida para seguir hacia adelante, ¿no? Comprobado, ¿no? Históricamente está comprobada la resurrección. Ya solamente ver los miles y miles de personas que fueron espectadores o recibieron la evidencia de esa resurrección y el alboroto que todo eso trajo, ¿no? A Jerusalén, ¿no?
pues es evidente, desde luego. Vemos aquí que en Mateo 28, versículo 11, porque la guardia que estaba custodiando la tumba salieron para dar información. Y dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias de la guardia fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Los mismos guardianes fueron a dar aviso a las autoridades de lo que habían visto, lo que había acontecido, ¿no? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esta era la estrategia para negar la resurrección de Jesús. Vosotros, guardias, decid que vinieron sus discípulos, que movieron la piedra de toneladas de peso y después, cuando estáis vosotros dormidos, lo hurtaron y se lo llevaron. Vaya estrategia, ¿no? Querían negar la resurrección. Y versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, les dice a los guardas, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. O sea que aceptaron el soborno, sabían que era mentira, sabían que Jesús había resucitado y la pena de muerte que tendrían estos hombres por aparentemente pensar que se habían dormido y que el cuerpo de Jesús había sido robado, pues tenían la pena de muerte. Entonces accedieron, dijeron, bueno, pues nos libramos y de paso nos hacemos ricos, ¿no? Pero no, la tumba está vacía, Jesús ha resucitado y por mucho que los gobernantes de esa época quisieron tapar esa verdad que tiene que ver con la palabra de Dios y la profecía bíblica, pues no lo iban a conseguir, ¿no? Los discípulos no lo podrían haber hecho, estaban desanimados, no tenían el ánimo, ¿cómo van a quitar la piedra y van a robar el cuerpo si estaban llenos de temor, de tristeza, desanimados, desarmados, no podían luchar con nada? Entonces es evidente que era ridículo ese pensamiento, ¿no? Vemos que luego estos discípulos desanimados, ¿no?, y que estaban totalmente frustrados, lo vemos especialmente en los que iban camino a Emaús. Estos dos discípulos camino a Emaús habían perdido toda esperanza. Nunca ellos habrían dado su vida por una causa que era una mentira. ¿Quién va a dar su vida por algo que no es verdad? Pero así ellos podemos verles la valentía, la intrepidez, el denuedo, el esfuerzo. Se levantaron como verdaderos gigantes a anunciar el Evangelio y a proclamar la verdad de Dios. Fueron encarcelados y lo sufrían con gozo, con alegría. Fueron latigados y salieron con gozo pensando que no eran dignos de recibir ese latigazo por causa del Señor Jesús, que no eran dignos por sufrir por Él, ¿no? Y vemos esa transformación y ese cambio, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos al Señor, también, ¿a qué estamos dispuestos, no? Sabemos que Él es la verdad, que Él es la vida. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a servirle, a padecer con Él, a sufrir con Él? Y también es un mensaje para nosotros que si estamos desanimados, el Señor nos puede animar para nuevos retos, nuevas dimensiones de nuestra vida espiritual, salir de la tristeza, del letargo, de la indiferencia, de la apatía. Aleluya. Y poder levantarnos, ¿no?, con
fortaleza espiritual. Así que siempre tenemos que recordar que la muerte de Jesús tiene muchos beneficios y que podemos pasar como ellos del desaliento a la alegría y al gozo de poder servirle. No vamos a leer muchos versículos más que tienen que ver que la Biblia habla, ¿no?, que esa prueba de la resurrección es la prueba de que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. La resurrección prueba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él mismo, Jesús, dijo que yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Tenía seidad en sí mismo. Jesús la puso voluntariamente, pero la recibió voluntariamente, porque Él era Dios, ¿no? La garantía de la eficacia de su muerte la tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos una garantía segura. ¿Sabéis qué es una garantía? En cualquier producto que se compra, una garantía de tanto tiempo. Y esa garantía lo que te da es la seguridad de que si algo falla, la garantía te lo va a restituir. Pero la garantía de la resurrección es una garantía segura y firme, de que somos ciudadanos del cielo, de que la seguridad del creyente de la vida eterna y de la resurrección. Ahí no hay ningún papel escrito. La sangre, muerte y resurrección de Cristo es nuestra garantía de que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. ¿Y qué mejor que esto? ¿Qué seguridad que nos da de poder seguir adelante, seguir confiando y luchar, ¿no?, por causa del Evangelio? En 1 Corintios 15 vamos a ver. Podríamos leer muchos versículos, pero yo creo que la idea está clara y que cada uno podemos recibir esta información, ¿no? Capítulo 15, versículo 1 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este evangelio es el evangelio en el cual tenemos que perseverar. Es importante que perseveremos, porque aquí también luego sigue diciendo en el versículo 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que aquí no nos da una estrategia de firmeza, constancia, perseverancia. Y luego en la consolación dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano, no cae en saco roto. Hay propósito divino y a veces pensamos que es en vano. Es en vano perseverar, es en vano luchar, es en vano esforzarme. ¿Para qué? Si, ¿no? Hay que tener una perspectiva de que todo lo que hacemos no es en vano. Cualquier cosita tiene propósito, tiene peso eterno también. Sigue diciendo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os hemos predicado, sois salvos. Fijaros, si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra que nos ha sido predicada, entonces somos salvos. Hay que retener, hay que tenerla en el corazón, tenemos que cultivarla. Y ese es el reto nuestro, cultivar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si no creísteis en vano, claro, porque podemos creer un tiempo, que si no retenemos la palabra, pues entonces nuestra fe es en vano. Porque primeramente, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice que él era como un abortivo, ¿no? Al último de todos, al que no era merecedor de ser llamado apóstol, él mismo dice, yo no soy digno de que haya recibido el apostolado. Y Pablo dice en una de las cartas de los Filipenses que estoy agradecido a Dios, que aunque yo fui infiel, Dios me puso en el ministerio, ¿no? O sea que Pablo era consciente de que su ministerio, su llamado era totalmente de gracia y que él sería el último. Si habría algún último en todos los llamados de Dios, dice Pablo, yo soy ese último, que no me considero ser llamado apóstol. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Fijaros, él era un perseguidor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que deberíamos de ser los últimos? De que somos indignos, de que no sé qué Dios ha visto en mi vida porque le he fallado tanto en el pasado, he hecho tantas cosas indebidas y correctas. Pero la gracia de Dios es la que nos llama para una vida diferente y a pesar de todo lo que hayamos vivido en el pasado, porque Pablo mismo sujetaba la ropa cuando mataban a Esteban. Él estaba participando del asesinato de Esteban, cuando Esteban fue encarcelado y asesinado, apedreado. Y Pablo estaba con la ropa allí de los que le estaban custodiando para matarlo. Sin embargo, el Señor, su gracia y su misericordia es la que nos llama. ¿Cuánto has fallado a Dios? ¿Cuánto hemos podido fallar a Dios? La gracia de Dios sigue con nosotros. Su llamado sigue con nosotros, ¿no? Y por lo tanto tenemos que creer en que esa resurrección es la total garantía de nuestra restauración, de nuestra nueva vida en Cristo y las etapas que nos queda vivir por delante también. Tenemos en Él la fortaleza de Dios, ¿no? Así que, hermanos, regocíjate en la resurrección del Señor y dale gracias por todo lo que hay ahí en Él. Claro, no hemos abierto todavía todos los tesoros de la sabiduría, de la gracia y del poder de Dios, pero hay que ir sacando y descubriendo en la palabra de Dios todo lo que está hecho para nosotros y que nosotros podemos recibir, que es nuestro, que lo podemos aceptar. Amén. Señor os bendiga.